Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. ¿Cómo vamos a poder comunicarnos con seres alienígenas si todavía no sabemos comunicarnos con delfines, ballenas o pulpos? Sígueme y te lo cuento. Delfines, ballenas y pulpos pasan por ser algunos de los animales más inteligentes del continente más grande de la Tierra, el océano. Pero nunca nos ha dado por comunicarnos con ellos. Y hasta hace poco tiempo ni siquiera nos habíamos molestado en escucharlos. Supongo que la razón es que para capturarlos, cazarlos o simplemente comerlos, no hace falta comunicarse con ellos. Pues sí, la verdad es que nuestra especie favorita lleva mucho tiempo depredando todo lo que encuentra en su territorio, ya sea animal, vegetal o mineral. Y a estas alturas nuestro territorio ya engloba todo el planeta, incluido el océano. Pero no siempre fue así. Hace cientos de miles de años nuestros ancestros homínidos eran presa de leopardos y hienas gigantes en África. El fuego lo cambió todo. Cuando Prometeo regaló a los humanos el secreto del fuego, el Sapiens se convirtió en Sapiens Sapiens y dio comienzo a una etapa clave de la metaevolución. La nuestra fue, y todavía es, la primera y única especie que gasta energía exosomática, además de la propiamente metabólica, como hacen todos los demás seres vivos. Esto de la energía exosomática lo vimos en un vídeo anterior que aún sigue por ahí. El caso es que la cosa empezó con fuego para calentarse, para digerir mejor los alimentos y para defenderse de las fieras. Y así siguió durante milenios hasta que pasamos de quemar madera, quemar carbón y poco después petróleo y gas natural, alimentando una espiral de sucesivas revoluciones industriales que nos ha llevado a una situación en la que gastamos 100 veces más energía por persona para alimentar nuestro metabolismo social que para alimentar nuestro metabolismo biológico. A lo largo de ese camino, los humanos hemos desarrollado otra propiedad emergente trascendental, la consciencia. Una consciencia individual primero, que nos hace reconocernos en el espejo, pero también una conciencia colectiva mucho más compleja que permite al planeta Tierra mirarse en el espejo a través de nuestros ojos y nuestra comprensión. No sabemos cómo la especie humana desarrolló su extraordinaria conciencia. Del mismo modo que con la aparición de la vida, que tuvo que ser un larguísimo proceso con multitud de pequeñas etapas de cambio, la mayoría intrascendentes, la emergencia de nuestra conciencia individual pudo ser el resultado de la superposición de pequeños cambios sensoriales, neurológicos, cerebrales, que finalmente nos llevaron incluso a pensar en el futuro de nuestros fallecidos. Nuestra conciencia es efectivamente extraordinaria, literalmente. Pero eso no quiere decir que el resto de animales o de seres vivos no tengan conciencia. Sabemos tan poco de la nuestra o de las suyas. Por no saber, no sabemos ni acordar una definición objetiva. Pero intuimos que muchos otros animales podrían tener ciertos grados, o mejor dicho, distintos grados de conciencia. Porque no podemos pensar que la conciencia de un águila real sea igual que la de un murciélago con su percepción ultrasónica del mundo, ¿no? Pero además de nuestra extraordinaria conciencia animal individual, los humanos hemos desarrollado y seguimos desarrollando, a pesar de experimentos fallidos como el presidente Donald, hemos desarrollado una conciencia colectiva. Tenemos la capacidad de percibir colectivamente los efectos de nuestra actividad colectiva, de establecer relaciones causa-efecto, y ahora mismo estamos aprendiendo a ver cómo actuar en consecuencia. Un bonito ejemplo es el descubrimiento del agujero de la capa de ozono. Su correlación con el uso masivo de clorofluorocarbonos o CFCs por parte de los humanos
y la decisión colectiva en 1987 de no usarlos para evitar los graves daños previsibles si la disminución de ozono hubiese continuado. Gracias a esa combinación, digamos, sensorial, cerebral y de reacción colectivas, el incipiente problema del agujero de la capa de ozono se está revirtiendo lentamente y podría cerrarse en solo 4 o 5 décadas más. Sí, largo tiempo, pero podría haber sido mucho peor. Ese éxito debería darnos alas para pensar que podemos resolver colectivamente nuestro mayor problema de este siglo, la emergencia climática alimentada por nuestra inercia social. Inercia, sí. Qué rápidamente cambian algunas cosas y cuánto nos cuesta cambiar otras. A ver, somos la única especie en el planeta Tierra capaz de fabricar un teléfono móvil. Y precisamente los móviles son un ejemplo de rapidísimo cambio tecnológico y social. Recuerdo todavía un viaje a Italia cuando andábamos cambiando de siglo en el que me llamó la atención la presencia de mucha gente con móvil en la calle, cuando en España apenas se veía alguno por ahí suelto. Meses después, las calles españolas estaban llenas de móviles. Bueno, las españolas, las mexicanas y las de todo el mundo. La explosión de este fenómeno se dio en tan solo una década y convirtió el móvil en una tecnología universal, hasta el punto de que hoy en día existen en el mundo más móviles activos que humanos. Según la ONU, el 78% de la población mundial mayor de 10 años tiene un móvil. Pero hay cambios y tecnologías, porque eso mismo no ha pasado con los paneles solares, por ejemplo. Analizar por qué se dan esas diferencias a mí me parece fascinante. Que todos tengamos televisión y móvil, incluso los más pobres entre nosotros, pero no tengamos paneles solares, dice mucho de nuestra sociedad. Dice de la rapidez y la amplitud con las que se aprovecha un nuevo modelo de negocio y la lentitud con la que se adoptan cambios, por muy beneficiosos que sean, cuando se enfrentan a intereses consolidados previamente. Y no estoy hablando solo de cambios tecnológicos. Nuestra consciencia colectiva, sujeta a los avatares de un proceso metaevolutivo caótico, ha dado lugar a la cristalización en nuestra sociedad de religiones, naciones o equipos de fútbol que han unido voluntades y articulado ingentes labores individuales para la consecución de fines superiores al individuo. Fines superiores como conquistar almas, territorios o trofeos. Eso sí, siempre a costa de prevalecer sobre otras religiones, otras naciones y otros equipos. Porque almas, territorios o trofeos hay los que hay, y por tanto el juego de la conquista, con los humanos infectando el planeta entero, es un juego de suma 100. Alguien podría pensar que las guerras de religión o las guerras luchadas en nombre de sagradas banderas son cosas del pasado. Y de verdad que nada me gustaría más que poder darles la razón. Pero viendo las feroces guerras que se imponen hoy en Ucrania y Palestina, o en Somalia, Sudán, Yemen o Siria, me temo que no es así. Porque además estas guerras revelan que la religión y los territorios, más allá de una razón, pueden ser una excusa. Los sentimientos de pertenencia a un grupo están enraizados en el más primitivo gregarismo humano, que nos sirvió en su momento para prevalecer en un mundo hostil. Sirvió, por ejemplo, a nuestros ancestros para cazar grandes presas, defenderse de los depredadores, competir con grupos rivales o enfrentarse a grandes migraciones. Sirvió a nuestros antepasados para criar a sus hijos en casa o en la escuela, para rezar en la iglesia y para competir con grupos rivales en el campo de batalla. A nuestros padres y abuelos les sirvió para vestir a la moda y competir con grupos rivales en partidos de fútbol. A nosotros, además de para todo lo anterior, el gregarismo nos sirve para difundir memes irrelevantes en TikTok, para crear bulos dañinos en X o para competir con grupos rivales en nuestra empresa. Se diría que competir con grupos rivales siempre ha sido uno de los efectos de nuestro gregarismo. Lo interesante es que dentro del grupo
los humanos colaboran incluso intensamente, pero esa colaboración se da para prevalecer sobre otros grupos. ¿Qué configura un grupo? ¿Qué diferencia a propios de extraños? Pues la lengua, la cultura y las costumbres, la religión, las creencias, la ideología. ¿Y cómo se crea un grupo humano? ¿Cómo se llega a compartir una lengua, una cultura, unas creencias? Pues originalmente a través de la convivencia. Más recientemente también a través de la educación mancomunada. Durante el siglo pasado fue muy importante compartir una emisora de radio o de televisión para consolidar pertenencias a grupos. Y hoy tenemos las redes sociales que nos dan la falsa sensación de poder elegir a qué grupo queremos pertenecer. Y si la convivencia física o virtual induce la formación de grupos, el aislamiento actúa en contra y segrega grupos. El ejemplo más claro y trascendental es la divergencia lingüística de poblaciones que se separan y acaban aisladas por cualquier tipo de barrera. La ramificación del latín en todo un árbol de lenguas romances discordantes es solo un ejemplo histórico muy bien documentado. La incomunicación deriva espontáneamente en la divergencia lingüística, pero también cultural e incluso tecnológica si el tiempo es suficientemente largo. Un ejemplo de esto último es el caso de los aborígenes americanos o australianos y sus invasores europeos. Pero eso es historia, ¿no? Si algo caracteriza y marca nuestras últimas décadas es la comunicación, ¿sí o no? Comunicación global y permanente. Entonces, ¿por qué hay tantos grupos si ahora estamos tan comunicados? Pues porque la consolidación de grupos antagónicos fue anterior a esa supuesta comunicación global. Y porque, como consecuencia, nuestra comunicación no es global, sino segregada. Y además, porque la información siempre nos llega sesgada. Os cuento una anécdota de hasta qué punto la información que recibimos cada día de lo que ocurre en nuestro mundo es parcial. El 4 de noviembre de 2024 me encontraba yo en la ciudad china de Ningbo, participando en un congreso internacional. Esa noche, practicando el zapping en mi hotel, me encontré con una cadena que retransmitía en directo, la vuelta de 3 astronautas chinos de su estación espacial. Estuvieron un buen rato siguiendo la caída de una cápsula espacial en paracaídas. En este artículo que os pongo aquí del South China Morning Post, en inglés para que todo el mundo lo entienda, resumían la noticia y mostraban un vídeo con recortes del intenso viaje de vuelta de los 3 héroes chinos. Pero esa noticia no se dio en ninguno de los principales medios de comunicación occidentales. Es más, la mayor parte de la población europea o norteamericana no sabe que además de la Estación Espacial Internacional, la ISS, existe otra construida por China, llamada Tiangong, que significa Palacio Celestial, y cuyo primer módulo se lanzó en 2021. De modo que no son solo los chinos los que tienen una versión sesgada del mundo, porque Google está prohibido en su país. Nosotros, en el mundo libre, compartimos nuestra propia visión sesgada. La segregación espontánea de la humanidad en grupos viene de origen y tiene que ver con nuestra fe en un mundo mejor más allá de las montañas y con nuestras ansias innatas de exploración. El crecimiento de la población humana durante el Paleolítico, su régimen de vida nómada y el posible agotamiento de recursos dieron lugar a una expansión del género Homo relativamente rápida, desde el Gran Valle del Rift a toda África y toda Eurasia después, para acabar finalmente colonizando Australia y el continente americano, empezando por Alaska. En realidad da igual que el origen de nuestras lenguas fuese una única lengua original que divergió o muchas lenguas originadas en paralelo. Lo cierto es que la diversidad lingüística tiene su origen en la separación de poblaciones. Quién sabe si una expansión mucho más lenta y paulatina hubiese podido dar lugar a una humanidad con una sola lengua compartida.
Para ello, la comunicación global tendría que haberse dado antes de la diáspora humana. Pero el caso es que los humanos crecimos, como especie, separados en tribus que competían entre sí, que evolucionaron en pueblos que competían entre sí para dar lugar finalmente a naciones que compiten entre sí. Tribus, pueblos y naciones alienígenas entre sí, cada una de ellas con su cultura y su propia variedad de religión, que pudieron servir en su origen para aglutinar a los miembros del grupo y ordenar su convivencia, pero que confrontadas con religiones y nacionalismos ajenos, han dado lugar a la serie interminable de guerras civiles entre sectas de la nación humana. Decíamos al principio que cómo podemos pretender comunicarnos con seres extraterrestres si no sabemos comunicarnos con ballenas, delfines o pulpos. Pero ni siquiera somos capaces de comunicarnos entre nosotros mismos, por favor. En realidad sí somos capaces y lo hacemos. Llevamos comunicándonos con nosotros mismos muchos siglos y con un resultado espectacular de creación de conciencia colectiva. Lo que ocurre es que el lenguaje que nos ha permitido esa comunicación no ha sido el chino mandarín, ni el latín, ni el inglés. Ha sido el lenguaje de las matemáticas, el de la simetría, el de la física, el de la química. En definitiva, el lenguaje de la ciencia. La ciencia es la mayor fuerza integradora de la humanidad. Y mi favorita, bueno, después de la música. Da igual si el científico es hombre o mujer, joven o viejo, del norte o del sur, cristiano o musulmán, todos estarán de acuerdo en que E igual mc cuadrado. Bueno, eso mientras no se demuestre lo contrario mediante el método científico, porque el conocimiento científico es abierto por definición. Pero es que incluso quienes reniegan de la ciencia estarán sometidos a sus principios. La gravedad afectará a los terraplanistas como a cualquiera. Y ante una deshidratación aguda, severa, solo un suero con la cantidad científicamente calculada de sales devolverá la salud a quienes reniegan de las compañías farmacéuticas. Sí, amigos, amigas, el lenguaje de la ciencia y el método científico son las mejores herramientas para comunicarnos entre nosotros y con cualesquiera otros seres inteligentes que se crucen en nuestro camino, sean ballenas, delfines, pulpos o extraterrestres. En el campo de fútbol, los extraterrestres no entenderían el intenso y extraño revuelo que se daría en todo el estadio si el árbitro pitara un penalti en el minuto 96. Su cultura no es la nuestra, y ni siquiera es necesario apelar a los extraterrestres para darnos cuenta de lo subjetiva que es nuestra cultura y nuestra conciencia. Bastaría con preguntar a un nativo mediterráneo qué entiende de un partido de cricket. Pues sí, después de lanzado el penalti del minuto 96, con la pelota ya dentro de la portería, los extraterrestres no pueden entender la rabia del portero ni la explosión de alegría épica de los jugadores con la camiseta del mismo color que la del que lanzó el penalti, ni el abatimiento de los otros, ni la invasión del campo por parte de una horda de humanos que hasta entonces había permanecido en las gradas, ni cómo la policía reparte golpes con sus porras a diestro y siniestro. No entienden nada. Bueno, sí, entienden el número pi, la simetría, la física y la química y algo de biología molecular. Entienden el lenguaje de la ciencia, que es la que les ha permitido llegar hasta el campo de fútbol desde su lejano planeta. Pero, ¿podríamos comunicarnos con extraterrestres solo con el lenguaje de la ciencia? Quizá podríamos, sí, pero también os digo una cosa, yo no iría por ahí buscando extraterrestres con los que comunicarnos. Más bien dejaría que fueran ellos, los miembros de una cultura extraterrestre científicamente civilizada, los que dieran el primer paso para comunicarse con nosotros. Porque si quisieran comunicarse con nosotros, eso querría decir que su intención no sería capturarnos, cazarnos o simplemente comernos. Hasta pronto.